Muy bien, chicos, muy buenos días con todos. Ya con lo que se han ido integrando ahora último, muy buenos días. Vamos a empezar. eh, bueno, ya empezamos la semana. Ya estamos ya casi quincena, chicos, ya quincena ya de septiembre. Una semana más y comienza ya la primavera también. ¿Ok? Nuestro tema de hoy es la demografía, ya demografía mundial. Como les decía, vamos a ver este tema en 2 semanas. El día de hoy, demografía mundial y la siguiente semana, demografía peruana. ¿Ya? A ver, empecemos por aquí, ¿no? Vamos a ver, quizás, eh, primero vamos a definir acá, ya, espérate. Ya. Vamos a definir qué cosa es la demografía y luego te voy a mostrar ese video de cómo la población ha ido incrementándose, ¿no? Desde el año cero, por ejemplo, hasta se proyecta hasta el año 2050. Cómo la población va a ir incrementándose, ¿no? Mira, primero vamos a ver por acá. Dice, la demografía, bueno, la demografía viene de las raíces griegas, ¿no? Demo, que quiere decir población, ¿no? Demo es población, y grafei, descripción, ¿no? Entonces, la demografía sería, pues, la ciencia que estudia a la población o describe la población, sus características. Entonces, vemos ahí, dice, la demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, ¿ok? Y que trata su dimensión, es decir, el tamaño de cada población. Cada país tiene diferentes dimensiones. Hay países más poblados, países menos poblados, regiones con mayor densidad poblacional, etcétera. Su estructura, ¿no? Ahora vamos a ver en una de sus poblaciones la estructura que es, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Hay países que tienen, por ejemplo, más varones, otros países que tienen más mujeres. En el caso del Perú, por ejemplo, el mínimo es más, o sea, hay una mínima diferencia, mejor dicho, entre la población masculina y la población femenina, ¿no? En el Perú hay un poquito más de población eh, femenina. En el caso de Europa hay países que tienen mucho más de población femenina, ¿no? Un 60% y un 40% de varones. ¿Ya? Ese es en cuanto a su estructura, ¿no? Cómo se estudia, por ejemplo, la población por edades. Eso lo vamos a ver la próxima semana en la población peruana, ¿no? Cómo está distribuida nuestra población por el grupo de edades. Bueno, en cuanto a su evolución, ¿no? Cómo la población ha ido aumentando y ahora lo vamos a ver en ese video, ¿no? Cómo la población se incrementa, evoluciona, cambia, ¿sí? Hay migraciones y sus características generales, ¿no? En esas características generales, lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de evolución, también la dinámica de la población, ¿no? Su población, de la natalidad, la mortalidad, migraciones, ¿no? Emigración, inmigración, etcétera. ¿Ya? Luego dice, considerados desde un punto de vista cuantitativo, ¿ok? Ese es desde el punto de vista de cuantitativo, cantidad. Por lo tanto, la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos, ¿no? Entonces, hay dos puntos de vista, la población estática y la población dinámica que vamos a ver, ¿ya? Ahora, aquí vemos pues un poco de este demógrafo, se le puede llamar así, ¿no? Que es contemporáneo, por ejemplo, a Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Hablamos del, es economista en realidad, ¿no? Es a Thomas Robert Malthus, ¿no? A finales ya del siglo XVIII, ¿no? Robert Malthus publicó su obra llamada El ensayo sobre el principio de la población, ¿no? En la cual advierte, mira, dice, en la cual advertía ya sobre la tendencia constante del crecimiento de la población humana superior al de la producción de alimentos e informó los distintos factores que influían en este crecimiento como son, por ejemplo, ¿qué es lo que decía Malthus? Chicos, de alguna manera, bueno, los neomalthusianos también lo han tomado, algunos hay críticos dicen que no, esto ya no se cumple, pero lo que decía Malthus era que la población estaba creciendo en una progresión geométrica, ¿ok? Mientras que la producción
aumentaba en una progresión aritmética, ¿ya? A ver, ¿qué nos quiere decir eso entonces? Que va a haber un problema, ¿no? Porque mientras que la población aumenta aceleradamente en una progresión geométrica, ¿sí? Tú ya sabes eso, que es una progresión geométrica, ¿no? Es una multiplicación, ¿no es cierto? Y la producción, dice, los alimentos aumentan en una progresión aritmética. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la población será aceleradamente mientras que la producción va a crecer al mismo ritmo, ¿sí? O sea, en una adición. Entonces Malthus nos advertía de que eso iba a traer hambruna, ¿sí? Escasez de alimentos. Por lo cual Malthus advertía esto, ¿no? Que era bueno en la humanidad que exista la guerra, ¿ya? Ojo, que exista la guerra, que exista el hambre, las enfermedades, ¿no? Que hayan programas que hayan de anticoncepción, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar, ¿no? Para poder evitar esa explosión demográfica, ¿ya? A ver, apúntalo ese de ahí cuando les dije, ¿no? A las 8:40 que retornemos el siguiente bloque, voy a habilitar el micro por 5 minutos para que ustedes tengan también su opinión. ¿Ya, chicos? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, cómo Malthus nos decía eso, ¿no? Que eran buenos las epidemias, eran buenos las guerras, ¿no? Eran buenos las pandemias, ¿no? ¿Por qué? Porque eso iba a disminuir la población, ya que él advertía que esto iba a incrementarse y lo que estamos viendo ahora quizás sea parte de eso, ¿no? El hambre. Pero el hambre en algunos en algunas regiones, no es en todo, pero la gran población no africana sí tiene ese detalle, ¿no? Ese problema del problema de la escasez de alimentos. Y recuerda que es uno de el principal problema de la economía es esta, ¿no? La escasez. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué es en este video lo que nos advertía Malthus, ¿no? Por ejemplo, la población, cómo se incrementó y desde cuándo comenzó a incrementarse. Eso quiero que veas que es importante. Desde cuándo la población comenzó a incrementarse rápidamente, ¿ya? Y luego lo analizas ahí. A ver, y bueno, voy a compartir un ratito el, el audio, porque no. Ya, ahora sí, creo que vas a poder escuchar el audio del video, ¿ya? Vamos, ahí. Vivos. La tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energías son limitadas. La tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energías son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1 S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas vivas en el centro de las imágenes. Ahí. ¿Has visto la dinámica aquí de la población entonces? Ya chicos, pues daba que para el año 2050 los demógrafos advierten que ya no será China el país más poblado del mundo, sino será la India, ¿no?
Acá está, ojo, no te olvides, Thomas Robert Malthus, ¿no? Es el padre de la demografía, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué piensas tú de este video? ¿Va a ser cierto? ¿Será falso? Pero sí hay algo que sí es muy cierto, ¿no? Que te decía, que a partir de los años 1760-70, la población comenzó a crecer rápidamente. ¿Qué ocurrió o qué hecho fue o qué factores permitieron que la población se incremente así rápidamente? A ver, me escribes por ahí, por favor, cuál sería la causa que la población creció rápido a partir de ese contexto, ¿no? O esa fecha, ¿ya? O vaya pensándolo, si no. Eh, me dice tipos de demografía, ¿ya? Vamos a encontrar aquí dos tipos de demografía, ¿no? A ver, Fernanda me dice que haya más producción de alimentos. Ya, muy bien, sí, aumentó eso, pero algo más hizo que permita que la población pueda, incluso su tasa de, como le dije, su tasa de mortalidad disminuyó, pero la tasa de natalidad aumentó, ¿no? O sea, comenzaron a tener un poco más de hijos, pero también el número de muertes que antes era mayor, aquí comienza a disminuir. ¿Por qué a partir de 1750, 60, 1800 la población comienza a crecer? Es que hay un hecho trascendental que ocurre en la historia universal, ¿no? En Europa. Hablamos de la revolución industrial. ¿Sí? Esa revolución industrial, no, hay grandes adelantos científicos, ¿cierto? Como por ejemplo el invento de las vacunas, la penicilina, por ejemplo, ¿no? Donde que la tasa de mortalidad era grande, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad era grande porque no había medicamentos, una pandemia aniquilaba, ¿no? No te olvides, como te decía, para 1346, ¿no? Un tercio de la población asiática y europea, estamos calculando de entre 60 a 70 millones de personas murieron con esta enfermedad o la pandemia de la peste negra, ¿no? Además, en 1750 el sistema de salubridad mejora, ¿no? La alimentación, como decía Fernanda, la primera revolución industrial comienza en la mejora de los alimentos también. Entonces son varios factores que la población le permitió vivir más tiempo, sí, alimentarse mejor, abrigarse mejor del frío que hay en Europa sobre todo, ¿no? Que le ha permitido pues a la población crecer rápidamente, ¿no? Entonces la tasa de mortalidad del número de muertes disminuyó y además la esperanza de vida aumentó, ¿no? La esperanza de vida de los europeos, ¿no? Hasta finales de 1700, o sea, ya al siglo XIX, entrando, eh, su esperanza de vida no era mayor de 50 años, ¿no? Era una esperanza de vida muy baja, pero a partir de él, ¿no? Comenzó también su esperanza de vida, ¿ya? Bien, sigamos por acá. Me dice dos tipos de demografía, la demografía estática y la demografía dinámica, ¿ya? A ver, la estática, ¿ya? Va a estudiar a la población desde el punto de vista de su dimensión. Su dimensión es el número de personas que residen totalmente en un territorio geográfico, ¿no? Determinado geográficamente de dada. Entonces, la dimensión es el número de personas, ya sea de un distrito, de una provincia, de una región, de un país. ¿Sí? Y por eso es que vemos, ¿no? Países más poblados, provincias más pobladas, ¿no? Capitales más pobladas, menos pobladas. Y ahora, hay factores que influyen para que un país, una región sean más pobladas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá en el Perú, pues ¿por qué Lima eh, si no es tan grande, por qué es tan poblada, ¿no? Un tercio de la población peruana está concentrado en Lima. Entonces deben haber algunos factores que permitan, ¿no? Ese centralismo que se ha venido dando. Ahora, en cuanto al territorio, ¿no? El territorio es el lugar, dice, de residencia de las personas, ¿no? Puede ser ese lugar, ¿no? Una región, una provincia, etc. Y el otro es en cuanto a su estructura, ¿sí? Según la UNESCO, organismo de la ONU, ya cuando hablamos de su estructura de la población, hablamos de su edad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Europa, que es una población vieja, ¿sí?
con una población mayoritariamente que pasa los 40 años. Bueno, no es viejo 40 años, pero sí, hay mucha población, ¿no? De la tercera edad. En cambio, Rodrigo. No, hoy día no habrá Rodrigo. La otra semana sí o sí voy a ver, voy a programar el quiz, porque me parece que hoy día incluso nos va a faltar de repente tiempo para el quiz. Pero la otra semana sí o sí, ya vamos a tener el quiz, ¿no? La población peruana es un poquito más. mm, Lo voy a tratar de hacer un poco más concreto para que nos quede unos 20 minutos para el quiz, ¿ya? Y voy a combinar obviamente los dos temas, ¿no? Mundial y peruana para tomarle el quiz. Y en la tarde de la otra semana, sí o sí, también les programo su práctica, con 5 preguntas para que tengan 20, ¿ya? Bien, les decía que según la UNESCO, organismo de la ONU, ¿sí? Nos dice que la estructura de una población se estudia a partir de su edad, ¿no? Pues nuestra población, por ejemplo, nuestra población peruana es una población joven, ¿no? Eminentemente joven. Pero de aquí en algunas décadas vamos a tener, según la proyección de los demógrafos, vamos a tener en el Perú una población también, igual que Europa, una población vieja. Y le explicaremos por qué la otra semana. En cuanto al sexo, ¿no? O sea, cuando hablamos del sexo, hablamos de los géneros. Ojo, es que hay más género, o sea, sexo masculino o sexo femenino. Como lo dijimos, ¿no? Hay países, hay regiones donde que el número de feminidad hay mayor al número de masculinidad. Y en el mundo hay más mujeres que varones, ¿ya? En cuanto al estado civil, ¿no? Por ejemplo, cuántos solteros, cuántos casados, cuántos divorciados, viudos, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos saber, por ejemplo, ¿no? Hay fuentes de información. Una de esas fuentes de información para poder saber esto es la famosa RINIEC, acá en el Perú. Ya, luego tenemos el lugar de nacimiento, ¿no? Y según el lugar de nacimiento podemos ver cuántos migrantes hay en el Perú, cuántos migrantes van, etcétera, ¿no? La nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, igualito, por ejemplo, en el nivel de instrucción, ¿no? Podemos saber mediante los censos cuánta población analfabeta hay en cada determinado país, ¿no? Al igual la lengua hablada, ¿no? ¿Cuánto es la lengua mayoritaria, ¿no? ¿Qué porcentaje habla el quechua, habla el aymara, ¿no? En el caso peruano, ¿no? El número de fecundidad, el fecundidad es el número promedio de hijos por mujer, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver ahora en los indicadores. Y tenemos la población dinámica. La población dinámica estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de su evolución. Y cuando hablamos de evolución, tenemos 4 indicadores. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, porque la tasa de natalidad y la mortalidad nos dice justamente un indicador demográfico, cuál es el ritmo de crecimiento de la población, ¿no? Entonces, si es positivo, si es negativo, ¿no? También influyen en la dinámica de la población los movimientos de la población. O sea, hablamos de las migraciones, que puede ser según su punto de dirección, emigración, salida o inmigración, que es entrada. Y ese factor juega un rol importante. Por ejemplo, ¿no? En estos 2 últimos años, la población peruana ha tenido un crecimiento más positivo, ¿no? Con la gran migración de compatriotas, bueno, no compatriotas, sino este, de, este, de esta región, ¿no? Con la llegada de muchos venezolanos en el Perú, la población ha crecido más de 1 millón. Profesor, pero también hay gente que se ha ido. Claro, pero si sacamos la cuenta, ¿no? Entre los emigrantes peruanos y los inmigrantes, ¿no? Que han llegado, extranjeros, es mayor, ¿no? Entonces, todo eso es la dinámica de la población. Bien, ahora, para poder hacer o poder estudiar, ¿no? La demografía, chicos, tenemos entonces las fuentes demográficas, ¿no? Las fuentes de información, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, aquí vamos a ver fuentes antiguas, ¿no? ¿De dónde obteníamos información? Por ejemplo, teníamos de los libros de fuego, ¿no? Pero principalmente esta información
la obteníamos de aquí, de los registros parroquiales, ¿no? Los registros parroquiales eran los que llevaban sistemas de defunciones. Podíamos saber, ¿no?, el número de muertes que hay ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las parroquias eran donde se enterraban mayormente las personas, ¿no? En las iglesias. No sé si hayas visitado acá en el Perú la famosa catacumba, ¿no? Que es la iglesia de Santo Domingo, que está a la espalda del Poder Ejecutivo, ¿no? De la Casa de Pizarro o el Palacio de Gobierno, ¿ya? A la espalda de eso está las catacumbas y puedes ver ahí en el sótano un conjunto de osamentos, ¿no? Huesos que pertenecen pues a la gente que se enterraba en esa iglesia. ¿Y por qué se enterraban en las iglesias? Bueno, ¿por qué crees, no? Para estar más cerca a Dios, ¿no? O sea, si tú te enterrabas en una iglesia, estabas más cerca a Dios, cerca al paraíso. Y bueno, eh, cobraban, ¿no? Obviamente solo no era gratuito. Las iglesias cobraban por enterrarte dentro de la casa de Dios, como decían ellos, ¿no? Y obviamente sabes, pues, quiénes podrían pagar ese costo, ¿no? No cualquiera. Bueno, acá tenemos las fuentes actuales de información. Las fuentes actuales, pues tendremos los padrones municipales, los registros civiles, en el caso del Perú, los registros civiles, te dije que lo tiene la PNIEC, ¿ok? Y la principal fuente de información actual son los censos, ¿no? Los censos nacionales. Otras fuentes, bueno, a partir del siglo XX, esta ciencia, incluso es una carrera, ¿no? Es la estadística, ¿no? La estadística nos da también una información. Están los anuarios, están las encuestas, ¿no? Todo esto nos dan información de la población. Pero repito, la principal fuente de información que vamos a obtener son de los censos. Así que vamos a ver qué cosas son los censos, ¿no? Los censos, ¿no? Viene de la lengua latina, que etimológicamente dice, proviene del latín censere. Y censere significa contar, ¿ok? Es contabilizar a la población. Pero ¿qué cosas son los censos? ¿No? Los censos son el conjunto de operaciones destinadas a recopilar, procesar, evaluar y publicar los datos, ¿no?, que se van a recoger de la población, ¿no? No creo que hayas participado tú como censor en el año 2017. Tú estabas recién en segundo año, creo, me parece. No estabas, ¿no? Porque eran para alumnos de quinto, cuarto y quinto, creo que eran los que podían censar, ¿no? Se apuntaban, te iban a dar tu propina, 50 soles, creo. Algunos no ni te dieron, pero bueno, era la emoción, ¿no? De poder participar en este día especial, que es, así como las elecciones, el día del censo es una fecha especial, ¿no? Porque el Perú va a sacar una fuente de información importante. Chicos, yo pregunto, ¿y por qué el país, ya, por qué el país necesita esta fuente de información? A ver, vamos, ¿por qué los países, las poblaciones necesitan saber, ¿no?, cuántos son? No solo el Perú, porque los censos es a censos a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber, o el gobierno, por qué necesita saber cuántos somos, cómo somos, ¿no? Incluso, no solamente hay censo de población, ojo, hay censo de vivienda también, hay censo económico también, ¿ok? Para saber cuántos necesitan, a ver, acá me dice Rodrigo, para saber cuántos ¿necesitan qué, Rodrigo? A ver, Vargas, me dice, para poder saber cuánta productividad necesita. Mm, ah, a ver, otra, otro, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los censos? Para saber cómo va el desarrollo del país. Ajá, ya, muy bien. Para saber la estadística de la población. Ya.
chicos, ¿qué recogemos en la información de la población, no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dan la información? Es si tiene trabajo o no tiene trabajo, para poder saber cuánto es el grupo de que tienen adecuadamente empleo, quiénes están desempleados, quiénes están subempleados, ¿no? ¿Qué grado de instrucción tiene la población para saber, pues, cuántos analfabetismo hay, cuántas personas tienen educación superior, ¿no? La calidad de vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tienen casa propia, cuántos son alquilados, cuántos son no tienen vivienda, cuántos viven solamente así alquilados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para, de alguna manera, saber las necesidades de la población. ¿Qué necesidades tiene? Pues servicios básicos, ¿no? De vivienda, por ejemplo, ¿no? Necesidades de trabajo, por ejemplo, cuánta población no tiene trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, toda esa información el gobierno tiene que recopilar, ¿para qué? Para generar políticas, ¿sí? De alguna manera aliviar esa situación, ¿no? Incluso para saber cuántos somos, cómo estamos creciendo cada año. ¿Se puede saber cuánto crecemos cada año? Sí, hay un indicador, el ritmo de crecimiento poblacional. En el Perú, hasta el año 2007, que ha sido el penúltimo censo, el Perú crecía al año 400.000 habitantes. Para el año 2017, 10 años después, el último censo que hemos tenido nos dice que la población peruana ha comenzado a disminuir. Ahora aumentamos cada año a un ritmo de un poco más de 300.000 habitantes, ¿ya? Pero seguimos creciendo, a pesar de que hoy el número de hijos por mujer es menor, ¿sí? Hoy, o sea, no solo las mujeres, sino las familias, ¿no? Tienen menos hijos que antes, ¿ya? A ver, vamos acá con las características. Las características de la población, de los censos, ¿ah? Mira, los censos son universales, ¿ok? Es universal. ¿Por qué es universal? Porque es para todos, ¿sí? Para o sea, por ejemplo, si es censo nacional, obviamente, el censo es para todos, nadie se salva de él, ¿ok? Ese día todos en su casa, nadie sale, nadie se moviliza, ¿sí? Entonces, es universal. Luego, es simultáneo, sí, se fija la fecha, el día, y tiene que ser ese día para todos. No puede ser, pues, este, para Lima hoy, este domingo, para Ucayali el siguiente domingo, no. No, esto se hace simultáneamente en un solo día, ¿no? Aunque en el Perú, ya, en el Perú es un poco complicado que esto sea simultáneo por la geografía que tenemos, ¿no? En la selva, tú sabes que para llegar de un pueblo a otro, ¿no? Hay que ir, pues se demora, por ejemplo, horas, o a veces hasta días, 2 días, 3 días para llegar en la selva baja, sobre todo a un pueblito, ¿no? Todo es río. Bueno, otra característica es obligatorio, ¿sí? Nadie se escapa, esto es obligatorio. Los censos tienen que ser así. Luego, es secreto. Profe, ¿cómo que es secreto si la información que yo voy a dar, entonces no sería secreto? Es secreto, chicos, porque la información que tú das no se publica, ¿sí? A ver, te explico por qué no se publica, ¿ya? Ahorita se va a cortar, chicos, ingresamos inmediatamente a 8:40, iniciamos seguido nada más. Ya en el siguiente bloque, sí, 5 minutos te voy a dar de 9:20 a 9:25, ¿ya? A ver, ¿por qué es secreto? Porque la información que publica el INEI, es el caso que hace los censos, es el INEI, ¿no es cierto? No sale que fulano de tal, su casa es así, así, o el fulano de tal vive en estas condiciones. No, la información es generalizada. Por eso lo que tú brindas información es secreto, porque no sale con nombre propio. Sale estadísticamente qué porcentaje de la población no tiene. Bien, entonces, les decía secreto, ¿no? Secreto porque la información que brindamos a los sensores, ¿no? No se publica, ¿no? No dice, Edgar Aguirre, vive en tal lugar, sus casas es así, no tiene vivienda, tal, 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 ¿no? No, incluso se publica el sexo, pues, ¿no? Bueno, en el caso haya una tercera opción, ¿no?
Bien, aquí el otro es individual. Ojo, el censo es individual, excepto si tú eres menor de edad, obviamente es el padre de familia, el jefe de hogar, es el que va a dar la información, ¿no? O sea, no puedes dejar tú, siendo mayor de edad, no otra persona brinde información por ti. Ya, ese es individualizado. Por eso es el censo, cuando llega el censor, dice, no, a ver, puede llamar a la familia y sale la familia, ¿no? El padre de familia, empezamos con el padre o la madre, ¿eh? Y recuerda que cualquiera de ellos son jefe de hogar, ¿no? Acá ya no hay que solo el padre es el jefe, no, también la madre es el jefe de hogar. O hay incluso viviendas donde que la madre es realmente la jefa de hogar porque ella es padre y madre, ¿no? Son de las madres solteras, ¿ya? Entonces es individual. Y ahí está el otro que te decía que la información es periódico, ¿no? Es periódico porque los censos, chicos, se deben realizar ya en un rango de 10 años. Es lo mínimo que se puede pasar. O sea, no puede ser 8 años, 5 años periodo, ¿no? No, el mínimo es 10 mínimo, ¿ah? Puede ser más de 10 años. Pero lo normal que debería ser es en ese rango, ¿no? Cada 10 años debería repetirse los censos. En el caso del Perú, en el último censo sí se ha dado eso, ¿no? El penúltimo fue 2007, ¿no? Claro, descontando el censo fallido, ¿no? Del 2005. 2007 y el siguiente fue el 2017. Ahora, el siguiente debería ser 2027. Debería ser, ¿no? Ojalá que sea. Si se pasa 1 o 2 años más, no hay problema. Ya puede ser, pero lo que no puede ser es antes. Ya, tipos de crecimiento demográfico. Mira, tenemos un crecimiento cuantitativo, ¿sí? Y un crecimiento cualitativo. Vamos a ver. En el crecimiento cuantitativo, cantidad, ya cuantitativo, tenemos el crecimiento positivo y tenemos un crecimiento negativo. ¿Cuándo va a ser un crecimiento positivo? Obvio, ¿no? Cuando la tasa de natalidad, ya, y la tasa de inmigración configuren ahí. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando hayan más nacimientos que muertos, cuando hayan más inmigrantes que emigrantes. Ya, quiero que te fijes eso, ¿ah? En el caso del Perú, esto es, ¿sí o no? Mira, la tasa de natalidad en el Perú es mayor a la tasa de mortalidad, o sea, nacen más de lo que mueren. Ahora, en el caso de inmigración, ¿sí? En estos 2 últimos años han llegado más al Perú que los que se han ido. Entonces, el Perú ha crecido su población. Hablamos del positivo. En el caso contrario, sería que en el negativo sería que la tasa de mortalidad fuese mayor a la tasa de natalidad y los que se van del país sean mayor a los que llegan a ese país. El caso podría ser, en el caso de la mortalidad, ahí sí no sé cuánto es la diferencia entre mortalidad y natalidad en Venezuela, ¿no? Pero si no hubiera mucha diferencia, ¿no? ¿Quién va ahorita a Venezuela, no? Creo que la tasa de inmigrantes a Venezuela es casi, no puedo decir nulo, pero es muy bajo, ¿no? Más es los que salen. Entonces, si hay más muertes que nacimientos y hay más los que se van del país a lo que llegan, entonces el crecimiento será negativo. Si hay una población cuantitativa, hay una población cualitativa. Y la población cualitativa tiene que ver con esto, la tasa de crecimiento vegetativo o natural. Y el otro es la tasa de crecimiento social o real. En la tasa de crecimiento vegetativo, ¿ya? Por eso, ha venido en un examen de admisión, ¿ah? Hay que diferenciar el vegetativo con el social o real. En la tasa de crecimiento vegetativo solamente influyen o incluyen estos dos indicadores, la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, nada más, ¿sí? No hay un indicador completo acá. ¿Por qué? Porque en un país no solamente nacen y mueren, ¿ok? Por eso esta de acá se llama social o real. ¿Por qué? Por el crecimiento real, por ejemplo, también influye lo que es natalidad, mortalidad
pero también la inmigración y también la emigración. Entonces, esto tiene una fórmula, ¿no? La tasa de crecimiento social o real es igual, ¿no? La tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más, ya, más, entre paréntesis, inmigración más menos emigración. Cierra paréntesis y ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, esto es el que nos da realmente cuántos somos. Clasificación de los países. Bueno, según esto, es lo que podemos clasificar a los países, mira, ve, con transición moderada. Significa que tiene alta mortalidad y también alta natalidad, ¿sí? Como son los países africanos, ¿no? Los países africanos tienen alta, o sea, número de mortalidad, nos referimos a las muertes, ¿no? Muchas personas fallecen. Incluso hay una tasa que ahora lo vamos a ver, la tasa de mortalidad infantil, aquellos niños que no pasan los 5 años de edad, ¿ok? Entonces hay una alta mortalidad. Y otro es la natalidad, ¿no? Las familias tienen 7, 8, 10 hijos por familia. En el caso de los países africanos, ¿no? Uganda, uno de ellos. Transición moderada, ahí está el Perú, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, Argentina están ahí, ¿no? Dice transición avanzada, ¿no? Moderada mortalidad y también moderada natalidad. O sea, el número de muertes no es grande, excepto ahora por las pandemias. Incluso la pandemia no es grande, ¿no? Creo que la población peruana, ¿cuánto va muriendo? 60.000, va por ahí. No es grande, ¿no? ¿Cuántos han nacido en estos meses? Cantidad, ¿no? Y la tasa de natalidad también ya es una natalidad, ¿no? Es avanzada. Y tenemos la tasa de transición completa, ¿no? Donde que la tasa de mortalidad, ¿sí? Es baja y la tasa de natalidad, ¿no? También es muy baja. En el caso de Japón, en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Europa, los países europeos tienen una baja tasa de natalidad. En el caso de España, Alemania, Suecia, Holanda, estos países nórdicos sobre todo del norte, ¿no? Tienen una tasa de natalidad del menos de 1%, ¿sí? Menos del 1%, ¿ya? Casi al cero, podríamos decir, de España, de Suecia, de Noruega, casi al 0%, o sea que las familias casi no tienen hijos, ¿no? Por eso decimos que la población de Europa es una población adulto, ¿no? Adulto ya, y vieja en algunos casos. Y la tasa de mortalidad también es bajísimo, pues, ¿no? Pero es bajo, ¿por qué? Porque las enfermedades, ¿no? Hay pocas enfermedades, las personas también tienen acceso a la salud adecuada, una alimentación adecuada. Entonces, poca gente llega a fallecer, ¿no? Pero lo que fallecen más en Europa no son por enfermedades, ¿no? El fallecimiento ya es por edad, ¿ya? Son una persona de aquí. Si Europa está muy preocupado, ¿no? Porque la política que tiene Europa de que su población se incremente, incluso hay países que están incentivando que la población aumente, que tengan más hijos, ¿no? Ya tienes dos, te dice, anímate un tercero, no dice, estás loco, ¿no? Ya con dos es suficiente, ¿no? Pero un tercero te voy a apoyar, el Estado incentiva, o sea, políticas del Estado para que las familias tengan hijos y no lo desean, ¿no? El caso contrario es de los países del tercer mundo, como le llamamos, o países que están en vías de desarrollo. A nosotros no nos tienen que incentivar para tener hijos, más bien nos tienen que eh, tener una política de control de natalidad, más bien para no tener más hijos, ¿no? Y hay políticas, no te olvides que el gobierno de Fujimori, ya debes haber estudiado ya eso, el gobierno de Fujimori, de repente el año pasado en historia, una de las acusaciones que se le hace, ¿no? Y que se le ha imputado a Fujimori para que haya sido encarcelado, ha sido las famosas esterilizaciones forzadas durante su gobierno, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que en China, ¿no? Hasta el año 2015, China era obligatorio que solamente podrías tener un hijo por familia.
solo un hijo, ¿no? Pero ¿por qué digo 2015? Porque del 2015 para adelante, ¿ya? O sea, para ahora, China ha cambiado su política, ¿no? De uno ahora a dos. O sea, ya te permiten dos hijos por familia. Además, en China se practicaba el infanticidio y además el feminicidio. ¿Ok? ¿Qué cosa es el infanticidio y feminicidio? El infanticidio es asesinato, ¿no es cierto? Sida significa pues matar, pero obvio, no permitían, o sea, lo que estoy diciendo es que un niño nació y lo van a matar, no, sino evitaban que nazca el niño. ¿Cómo? Estaba legalizado el aborto, ¿sí? Estaba legalizado el aborto. ¿Y por qué dije feminicidio? Porque en el caso que fuese mujer, era con mayor razón la práctica del aborto. En el caso que fuese varón, ¿sí? Todavía se le permitía que ese niño nazca, ¿ya? Pero obviamente las familias tenían que pagar, ¿no? Un impuesto por un segundo hijo, ¿ya? A ver, acá me dice, yo creo que en Europa prefieren no tener hijos por la sobrepoblación. No, no es sobre más bien Europa no tiene una sobrepoblación. Claro, Europa es un continente muy poblado, sí, pero está preocupado porque su población está muriendo y está incentivando a Europa que tengan hijos. Incluso hay países que están recibiendo por eso migrantes, ¿no es cierto? Ya, y hay países que incluso, ¿no? Invitan a varones que vayan porque las mujeres, hay escasez de hombres en ciertos países. Sobre todo son en los países eslavos, ¿no? O sea, los que se desintegraron de la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, piensa tú y dime por qué la gran países, gran parte de países, y sobre todo soviéticos, ¿no? Bielorrusia, ¿no? Y entre otras más, hay mayor número de mujeres que varones. A ver, vamos. Hay algo que pasó que murieron un montón de varones. ¿Qué fue? Ah, muy bien, Isaac. La guerra. Claro. La Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, el mayor número de bajas que hubo fue de la Unión Soviética. ¿No? Solo de la Unión Soviética, ¿no? Porque todavía no era ahí Rusia, sino Unión Soviética, hubo 20 millones de muertos de los soldados, ¿no? Entonces muchas mujeres quedaron pues viudas, ¿ya? Entonces las guerras han cambiado, ¿no? Han cambiado la historia. La Primera, la Segunda Guerra Mundial cambiaron. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres comenzaron a entrar a trabajar en las fábricas, ¿no? Porque antes no lo hacían, antes solo eran varones. Pero a partir de que el varón se fue a la guerra, ¿no? Las fábricas estaban, pues, en para, ¿cierto? No habían trabajadores, las mujeres tomaron ese cargo, ¿no? Y a ver, ¿qué más por acá me decía? En Europa prefieren no tener hijos sobre por la población y pues vemos que son mejores que nosotros. En el cambio aquí en Perú tiene un montón de hijos, pero son pobres. Esa es toda una polémica, ¿no? Y es cierto eso de ahí. Pero ojo, Nicole, no es por la sobrepoblación, sino hay algo que los jóvenes, y es muy diferente esto que vemos en los países, no solo vamos a decir Perú, sino los países subdesarrollados o vías de desarrollo, ¿no? Hay una gran cantidad de madres adolescentes, ¿sí? Ojo, en el Perú hay eso, un gran número de madres adolescentes y estas madres adolescentes, y también nos dice los estudios, no lo digo yo, los estudios nos dicen que hay un gran número de abortos en el Perú, ¿sí? Madres adolescentes, ¿no? En Europa es muy poco probable tener esa situación de madres adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la idea allá del jovencito así como tú, ¿no? No está pensando, obviamente que si tiene, o sea, pareja, tiene enamorados, eso no se le prohíbe a ellos, lo que son más liberales incluso que nosotros, de ellos. Pero esa liberalidad que tienen, justamente también están bien informados de todo lo que son los métodos anticonceptivos, los padres son también conversan con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen, sí, en una visión es primero tengo que realizar, primero realizar, luego familia, luego hijos.
Acá en el Perú, si tú le preguntas a un jovencito de la gran mayoría entre 16 y 17 años que vas a estudiar cuál es tu futuro, no sabe, no tiene, no tiene idea, no hay una idea clara de lo que quiere ser adelante, de qué va a hacer con su vida, ¿sí? Es lo que se llama proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida es, ojo, la característica de un joven, porque ya ustedes entran a la juventud, es proyectarte hacia el futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero acá, ante el problema de la educación que tenemos, ¿sí? El problema, ese es el problema de la educación. El problema de la educación es que aquí el joven, tú vas sobre todo en un colegio estatal, no sabe, en un 80-90% no sabe qué va a hacer de su vida. ¿No? Llega a quinto año, no sabe qué va a estudiar todavía, ¿no? Entonces, pues, y lo que vemos es eso, ¿no? Era un escándalo, por ejemplo, el anteaño pasado, sí, el anteaño pasado fue en diciembre, noticia en el Perú, y para Lima fue un escándalo, ¿no? Eh, Salió por la noticia de que una promoción en Cajamarca, toda una promoción, ¿sí? Las jovencitas estaban embarazadas, toda la promoción, ¿no? De quinto año. Entonces, obviamente era un escándalo, ¿no? Entonces, cuando la periodista le hace la entrevista al director del colegio, y le dice, pero director, ¿cómo? Esto es un escándalo. Dice, y el director le dice, pero señorita, no sé de qué se alarma, si esto es frecuente, esto es casi de todos los años. O sea, era normal allá que las jovencitas en quinto año terminaban embarazadas, ¿no? Cuando es en Europa, esa jovencita ya está pensando ya, ¿no? En quinto año ya está pensando, ya está matriculado, ¿no? En una universidad, ya sabe que, ¿no? qué carrera va a estudiar concretamente. Esa es la gran diferencia entre esos países y la de nosotros, ¿no? No están pensando en el hijo todavía, están pensando en desarrollarse como seres humanos, realizarse. Y es la que como ustedes están pensando, ¿cierto? O sea, estás estudiando, estás terminando y ya el próximo año, ¿qué universidad vas a estar? Y ya tienes claro tú qué es lo que vas a estudiar el próximo año, a dónde vas a postular, qué vas a estudiar, ¿no? Y ese es lo bueno que viene, ¿no? Porque el estudiar te va a dar una carrera y esa carrera es lo que vas a hacer de tu futuro, de eso es lo que vas a vivir, en eso vas a trabajar. ¿No? Entonces, y acá como Castillo también nos dice, falta una educación sexual. Sí, pues, ese es el detalle que hay en el Perú también. Ahora, ¿por qué no hay una educación sexual acá en el Perú? Porque somos una religión católica y la iglesia no permite esto. En cambio, Europa es una educación, tiene una religión laica, donde que en la educación laica, la iglesia no se mete en la parte educativa, ¿no? Entonces, esa parte. O sea, acá no, acá los colegios, en los colegios incluso, los profesores de religión lo manda la iglesia, ¿no? No lo manda el Estado. ¿Ya? A ver, avancemos, chicos, avancemos, porque esto de aquí en realidad es para hablar de largo y se nos hace bien extenso, ¿no? Y además polémico. Factores para que la población busca establecerse en un lugar, ¿no? ¿Qué es lo que busca para habitar? Por ejemplo, entre los factores físicos tenemos, el hombre busca y ha buscado, ¿sí? Climas templados. O sea, no busca climas extremos, calor ni climas fríos. Por eso es que la zona de Canadá, ¿no? Siendo el segundo país más poblado, perdón, siendo el segundo país más extenso del mundo, casi con 10 millones de habitantes, con 10 millones de superficie, ¿no? De 10 millones de kilómetros cuadrados casi, ¿ok? Es uno de los países poco poblados, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo Canadá tan grande, tiene poca población. El territorio, pues chicos, el clima que tiene es un clima frío. ¿Quién se va a ir a vivir allá, no? En altitudes medias, altitudes, o sea, no buscamos la costa donde hace mucho calor ni la zona ¿no? de las zonas altas, o sea, buscamos altitudes medias y bajas. Cuando hablamos medias, estamos hablando pues 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar.
o altitudes bajas, que es la costa también, ¿no? Pero no altitudes muy elevadas. Por ejemplo, por eso es que en el Perú, a más de 3.500, 4.000, las ciudades ya son menos. Y más de 4.000 metros, ya pues mucho menos todavía, ¿no? El frío, la Rinconada, pero la Rinconada, esa famosa población de la Rinconada que está en Puno, no es porque les gusta el clima frío, ¿no? O sea, ni ahí ni siquiera el oxígeno ya es raro, ahí 5.200 metros, ajá, es por necesidad. ¿Por qué? Porque ahí hay una mina. La necesidad de trabajar es lo que ha hecho que aparezca esa ciudad de la Rinconada, ¿ya? Pero ¿quién va a querer vivir ahí donde que el agua ya se congela, ¿no? 5.200. Suelos fértiles, claro, buscamos suelos fértiles, ¿no? Aparte de los suelos fértiles, para el desarrollo de la agricultura, buscamos el acceso al agua. Por eso, chicos, que todas las culturas, todas, no solo peruanas, sino a nivel mundial, ya eh, están ubicados sobre un río, cercana a un río o a un lago. Todas las culturas, no hay cultura donde que no esté cerca a un río o un lago, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Egipto si no hubiera sido por el Nilo? Por eso Herodoto, el padre de la historia, decía que Egipto es un don del Nilo, ¿no? La cultura china, ¿dónde se desarrolló? Entre los ríos Yangtze y el río Huangpu, ¿no? La India, en el río Ganges, en el Indo, ¿no? La cultura mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? La cultura romana, a orillas del río Jordán, perdón, a orillas del río este, Tíber, ¿no? Los hebreos en el río Jordán, los chavín, ¿no? Chavín, entre los ríos Mosna y Huachesca, y así podemos mencionar todos los ríos. Buen clima, ¿sí? Clima, suelos fértiles, acceso al agua, ¿no? Etcétera. Ahora, esos son factores físicos, ¿no? Naturales. En cuanto a los factores humanos, ¿no? Tenemos antigüedad de la población, tenemos las migraciones y tenemos el desarrollo urbano económico. Sobre todo podemos contabilizar esta de acá, ¿no? ¿Por qué Lima está centralizada, no? Bueno, porque tiene desarrollo industrial, económico, etcétera. Bien, ahora pasemos a los indicadores demográficos, chicos. ¿Ya? Indicadores demográficos. Atención con esto. La población absoluta. ¿Qué es la población absoluta? Creo que el nombre lo dice, ¿no? Absoluta. Es el número total de habitantes, ¿no? De un determinado lugar y un tiempo determinado. Cuando hablamos de una población absoluta, puede ser a nivel de distrito, a nivel de provincia, a nivel de región, país o a nivel de continente. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a nivel continental, ¿no? Claramente el continente más poblado es Asia. Ahí lo tenemos, mira. Asia, casi el 60% de la población mundial está concentrado en Asia, teniendo a los dos países más poblados del mundo, ¿no? China e India. El cuarto país, Pakistán, también está acá, ¿no? Ahí. Ahora, en el segundo lugar, el continente más poblado, te puedes dar cuenta, ¿no? África. África es el tercer continente más extenso, pero el segundo más poblado. Y eso sin contar que hemos visto en la portada que la zona que está aquí, la zona del desierto más grande del mundo, el desierto de Sahara, está casi deshabitado. Tiene una gran población. Y se proyecta para el año 2100 que África va a crecer enormemente. Mientras que estos países han ido frenando su tasa de natalidad, África va a ir aumentando su población, ¿no? Después de África está América, pero sobre todo porque hay dos países muy poblados a nivel mundial. Estados Unidos, que es el tercer país más poblado del mundo, y también lo tenemos a Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo, ¿no?
Profe, ¿y el Perú? Bueno, el Perú con sus 33 millones no es muy poblado, pero para el territorio que tiene, ¿no? Para el territorio que tiene el Perú, tiene muy poca población. Y bueno, el continente menos poblado es pues Oceanía, ¿no? Con menos del 1% de la población mundial. Y aquí tenemos a los países más y menos poblados del mundo, ¿ya? Bueno, esta cifra es hasta el año 2017, ¿ya? Ojo, China, por ahí de repente vas a encontrar 1.300 y tantos. Ojo, te repito, es porque esa cifra de 1.300 tantos están con otro censo. Ya, esto es hasta el año 2017, ¿ya? O sea, es la información más actualizada, 2017, ¿ya? China tiene 1.409,5 mil millones de habitantes. O sea, 1.409. El Perú tiene 33 millones. Tiene 1.409 millones. Le sigue la India con 1.339,1 millones de habitantes. Y lejos, ¿no? Está Estados Unidos con 324,6 millones de habitantes. Indonesia con 264,000 millones de habitantes y Brasil con 209,000 millones, 209,3 millones de habitantes. ¿Quiénes son los menos poblados? Atención, el menos poblado del mundo es la Santa Sede, o sea, el Vaticano. ¿Cuánto tiene el Vaticano? 832 habitantes. Ojo, no es mila, esto es menos de 1.000. No es ni millón ni mil. Solamente tiene 832 habitantes, menos de 1.000 habitantes. Y es una población, ¿no? 100% masculina. Ya no hay población femenina acá. Todos son sacerdotes. Nauru, ¿no? 9.000, esto sí, 9.320. Profe, ¿dónde está Nauru? Nauru es un país, es una isla, ¿no? De Oceanía. Al igual que Tuvalu, Palau, son, ¿no? Islas también de Oceanía, ¿ya? Y Mónaco sí es un reino, ¿no? Que está dentro de Francia, ¿ya? Está acá, es el estado de Mónaco. Es el segundo país, es el país más denso del mundo, el más denso del mundo, ¿ya? Pasemos para acá, hablando de densidad, acá está, la población relativa o también llamada densidad poblacional. Ojo con esto, ¿ya? Densidad poblacional. Se refiere al grado de concentración de la población. ¿Ya? Mira, ¿qué cosa es la densidad poblacional? Indica el número de habitantes de un país con relación a la superficie que ocupa y normalmente se expresa en habitantes por kilómetro al cuadrado. A ver, chicos, esto es importante, ¿ya? ¿Qué cosa es la población relativa? Es el número de habitantes por kilómetro al cuadrado, nada más así, ¿sí? El número de habitantes por kilómetro al cuadrado. Y si hablamos de densidad poblacional es igualito, pero también se le puede decir es el grado de concentración de la población. Así vino en una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿A qué llamamos densidad poblacional? Alternativa al grado de la concentración de la población. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, se calcula con esta fórmula, ¿sí? Mira, densidad poblacional, este es en el caso del Perú, un ejemplo, es, mira, ve, es el número de habitantes, esto era con el censo del año 2007, ¿sí? Mira, el número de habitantes sobre la superficie, sobre el territorio, ¿ya? Lo divido estos dos y me va a salir el resultado. Entonces, en el Perú quiere decir que por cada kilómetro cuadrado hay 22 habitantes. ¿Ya? Repito, ¿cómo calculamos la densidad poblacional? Calculamos entre la población absoluta sobre el territorio. ¿Ya? Lo divido y me sale la población. Ahora, esto es a nivel del país. ¿Ya?
en el Perú. Pero ¿saben cuál es el país más denso del mundo? No es necesariamente, chicos, los países más poblados del mundo, no es el más denso, ¿ah? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el tamaño de su población, tiene que ver con el tamaño de su territorio. ¿Sí? Para la densidad poblacional tiene que ver más con su territorio. Mira, la densidad de la población humana es generalmente más alta en zonas urbanas. Sí, pues, es mayor concentración en zonas más urbanas que rurales. ¿Por qué? Porque hay más gente que vive hoy. Sí, a partir de 1950 a nivel mundial ha cambiado. El panorama cambia. Antes la población era mayoritariamente rural, campo, así como en la época feudal, ¿no? Todos vivían en el campo. Pero cuando en el siglo XIV surgen las ciudades, va a haber una migración del campo a las ciudades. ¿Cuándo cambia más esto? Cuando se va a dar la revolución, las revoluciones industriales, ¿no? La revolución industrial demanda mano de obra y además los campesinos comenzaron a perder, muchos de ellos comenzaron a perder sus tierras. Al verse perdido, sin tierras y la necesidad de trabajar, comenzaron a migrar, ya comenzaron a migrar hacia las grandes ciudades que iban surgiendo, ¿no? Donde las fábricas le estaban ofreciendo trabajo. A ver, Vargas me dice, pero eso es porque es el continente más grande. A ver, no te entiendo esta pregunta. A ver, Vargas, me dices, pero eso es porque el continente más grande. Mm, a ver, formúlame esa pregunta, por favor. Ya. Entonces, en el Perú te decía, ¿no? Hasta el año 1940 o la década del 40, el Perú más concentración había en la zona rural, pero a partir de los fines de los 40, con el gobierno de Odría, hubo una gran migración hacia las ciudades. Por lo tanto, hoy Callao, por ejemplo, Callao, ¿sí? A nivel del nacional, ¿no? La otra semana vamos a ver eso, de hecho. Callao tiene casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Significa que en el Callao, por cada kilómetro cuadrado, pueden entrar o hay 7.000 habitantes. Mientras que Madre de Dios, siendo un departamento grande, el tercer más grande, ¿sí? Tiene menos de 2 habitantes por kilómetro al cuadrado, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, a nivel mundial. Aquí, mira, este es el grado de la población, ¿sí? Mira, Macao, en China, tiene 18.000, ya, 18.534 habitantes por kilómetro al cuadrado. 18.000 habitantes, ¿sí? Mónaco tiene 16.000 habitantes. Singapur, ¿ok? Tiene 7.000 habitantes, casi como el Callao. Hong Kong tiene 6.000 y Gibraltar tiene 4.000 habitantes. Estos son los más densos, ¿sí? ¿Quiénes son los menos densos? Por ejemplo, está Canadá, está Australia, está Mongolia. Son los 3 países con menor densidad. Y fíjate, los 3 países son grandes en dimensión, ¿no? Canadá es el segundo país más grande del mundo. Australia como país es inmenso también, ¿no? Mongolia también es un país más, incluso Mongolia es un poco más grande que el Perú, ¿no? Por delante de nosotros en tamaño justamente está Mongolia, pero su densidad poblacional es de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Chicos, se corta esto y regresamos en 5 minutos, ¿ya? Se van a tomar sus 5 minutos y 9:25 estamos retornando, aunque ya son 9:21, ¿ya? Ya. Vamos a hablar entonces la tasa bruta, así se le llama, la tasa bruta de natalidad, ¿ya? ¿Qué cosa es la tasa de natalidad, chicos? ¿Ya?
¿Qué cosa es la tasa de natalidad? Creo que se entiende esto, la definición es rápido, ¿no? Sino más que todo esto es entender por qué. ¿Por qué hay países o continentes que tienen mayor número de natalidad que otros que tienen menor número de natalidad? ¿Por qué hay familias que tienen mayor número de hijos, ¿no? Y hay familias que tienen menor número de hijos. Sobre todo eso es entenderlo. La definición es sencillo, ¿no? La tasa bruta de natalidad se llama bruta porque habla del total. ¿Ya, chicos? Bruta es total, tasa bruta de mortalidad, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de fecundidad, de morbilidad. Por ejemplo, hay otra palabra, morbilidad. No, no lo vamos a ver la tasa de morbilidad, pero la tasa de morbilidad tiene que ver con la tasa de enfermedades, ¿ya? De un determinado lugar, país, etcétera. Entonces, la tasa de natalidad, dice, es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un territorio durante un año específico, donde que la fórmula sería del siguiente modo, ¿no? TBN es la tasa bruta de natalidad, ¿no? Es el número de nacimientos vivos, ¿ok? Sobre la población total a mitad de un periodo por 1.000. Entonces, esto es en un año. ¿Cuántos niños nacen por cada 1.000 habitantes? ¿No? O sea, ¿cuántos niños han nacido por cada 1.000 habitantes en un año? ¿No? Como te dije, en los países europeos hay países donde que la tasa de natalidad es de menos de un hijo, no un hijo. De cada 1.000 personas nace uno, pero hay países, ¿no? Como en el África, de cada 1.000, ¿no? De cada 1.000 nacen 48, ¿no? 48 que es el de mayor número. Hay una diferencia abismal, ¿no? Entre los países de Suecia, Alemania, España, donde que su tasa de natalidad de cada 1.000 es uno prácticamente, y países africanos donde de cada 1.000 son pues 40, 45 niños, ¿no? El Perú, bueno, en el Perú, eso lo vamos a ver la otra semana, estamos más o menos a 18 niños por cada 1.000, ¿ya? A ver, acá dice factores condicionantes de la natalidad. ¿Por qué, chicos, hay países, continentes donde que la tasa de natalidad es más grande y otros menos? Tenemos factores económicos, ¿por qué? ¿No? Mira, a mayor desarrollo económico, menor tasa de natalidad. Ojo, es todo lo contradictorio, ¿no, chicos? Mira, a mayor desarrollo económico, menor tasa de mortalidad. Se supone que cuando tu desarrollo económico, ¿no? Es grande, tienes posibilidades de poder mantener, ¿no? 3, 4 hijos, darle calidad de vida, ¿no? Pero no, su tasa de natalidad es menor, 1 a 2, ¿sí? 1 a 2. Entonces, eso significa que sería todo lo contrario. ¿Dónde? Donde es menor desarrollo económico, mayor tasa de natalidad, ¿no? ¿Te imaginas esto, no? A menor desarrollo económico, mayor tasa de natalidad, como en África. Su desarrollo económico es paupérrimo, ¿no? Pasan el hambre, desnutrición, pero la tasa de natalidad es alta. Es uno de los factores, ¿no? Mayor pobreza, mayor número de hijos. Menor pobreza, menor número de hijos. Ahora, otro de los condicionantes es biológico. Países con menor desarrollo, países menos desarrollados, perdón, tienen alta natalidad por su población joven. Por ejemplo, el Perú está ahí, ¿sí? ¿Por qué el Perú todavía su tasa de natalidad es casi moderada? Porque tenemos una población joven. ¿Por qué Europa también es una explicación por qué su tasa de natalidad es bajo, ¿no? Porque, repito, es una población que pasa los 40 años, mayoritariamente. Y saben que las mujeres, ¿no? Su rango de edad es justamente a eso, ¿no? Entre 40 y 45 años. Hasta ahí son fértiles y después ya no. ¿Ya? Otro, sociales. A mayor nivel económico y cultural, menor tasa de natalidad. Y este sí es explicable, ¿no? Mira, a ver.
mayor desarrollo económico y cultural, menos, menos natalidad. Y sí, pues, de alguna manera, las personas que tienen una formación, ¿no? Académica, cultural, ¿no? Tienen educación adecuada y su nivel económico es mayor, tienen menor número de hijos. Si no, vayamos, ve, a Miraflores, San Isidro y otros distritos con poder económico y nivel cultural alto. ¿Cuántos hijos tienen? Uno o dos, ¿sí? Uno o dos, máximo. Pero si nosotros vamos con un nivel económico y nivel cultural más bajo, como por ejemplo a los departamentos más pobres en el Perú, o las zonas donde está aquí en Lima nada más, las zonas urbano marginales que le llamamos, ¿no? Donde que no tiene trabajo estable, le llaman el famoso cachueleo, ¿no? Su nivel cultural son casi analfabetos, no han terminado la secundaria. ¿Cuántos hijos tienen? 7, 6 hijos por familia, ¿no? Son factores, ¿ah? Ahí. Y los factores ideológicos, ¿no? Como el Islam, el cristianismo, promueven la creación, ¿no? Yo escuchaba en un reportaje acá en el Perú cuando una periodista le decía a un señor, le decía, señor, dice, su esposa todavía es joven, ¿no? Tenía 37 años, paso, y tiene usted 7 hijos, ¿no? Y le decía el señor, ¿hasta cuándo va a tener, no? ¿Hasta cuándo va a seguir teniendo más hijos? Y la respuesta del señor era, será hasta que Dios lo quiera, ¿no? O sea que el Señor iba a seguir teniendo hijos. Ya tenía 7, ¿no? Si Dios decidía, o sea, Dios iba a decidir por él que siga teniendo hijos. No, pues chicos, el, el número de hijos, cuándo y cuántos, lo decidimos nosotros, ¿sí? ¿Cuántos? Por eso se llama planificación familiar. Planificamos a qué edad, ¿no? Saben que ustedes, bueno, nosotros los varones como las mujeres, estamos maduros, ¿no? A partir de los 25 a 30 años, ¿sí? Incluso para las mujeres se dice que la edad ideal para poder procrear o ser madre, que está madura fisiológicamente, tanto psicológica como económicamente también, es a los 30 años. Se supone que a los 30 años ya estás realizado, ya tienes una carrera, ya tienes una vida, ya estás madura, ¿no? Estás ideal. Pero ¿qué hay si tú eres madre a los 15, a los 16? ¿Ah? Todavía sigue siendo hija, todavía depende de tu padre y ya vas a tener un hijo, pues chico, ¿no? O sea, eso es pero, a ver, algunos pueden pensar eso, ¿no? No, 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 todavía falta un montón, ¿no? Pero hay algunos que no, pues no se da eso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa con, ¿no? La tasa de natalidad a nivel mundial, mira. Menos de 20 nacidos por mil. Mira, ve, justamente son los países desarrollados, mira. Menos de 20 nacimientos por mil. Mira, ve, Canadá, Estados Unidos, todos los países europeos, prácticamente casi todos, ¿no? Rusia, que está acá, tremendo Rusia, ¿no? Ahí está. Ahora, de 20 a 30 nacimientos. Mira, el verde clarito, ¿no? Perú no está ahí, ¿ah? Mira, ve. Está Brasil, está Chile, ¿no? Acá sí, acá está Argelia, ¿no? Acá está, por ejemplo, China está acá, ¿sí? Ahora, el otro, de 30 a 40, ¿no? Ya, ahí está el Perú, ¿sí? Y más de 40 nacidos por mil. Ahí está Bolivia, mira. ¿Ah? Y mira los países africanos, ahí estamos, más de 40 por mil. Los árabes también, ¿ah? Pero esta zona de los árabes, pues, bueno, aunque no todos tienen plata, ¿no? No todos los árabes. Quienes se aprovechan del petróleo que hay ahí son los famosos jeques, pero no se distribuye la riqueza del petróleo equitativamente, ¿no? Distribución geográfica de la natalidad. Bueno, acá vemos, ¿no? Países con tasa de natalidad de más de 40 por mil son los países, ¿no? Son los países de bajo desarrollo económico, entre ellos podemos citar acá en África, ¿no? Eso lo hemos dicho acá. África negra, porque hay una zona que es África blanca también, ¿no? Y África, no toda la mayoría de la población africana, un gran porcentaje del mayoritario es musulmana, y los musulmanes no son negros, pues, ¿no?
sobre todo ese grupo musulmán es el norte del África, ¿no? Donde cuando se dio el imperio árabe, ¿no? Todo el norte de África fue conquistado, pues por ello, ¿no? Tenemos a Túnez, Argelia, ¿no? La zona de Marruecos, Egipto, que también no es raza, no es negra, ¿sí? Ellos son más semíticos, pero también profesan la religión musulmana, ¿no? Eh, Algunos países asiáticos, sí están acá y ahí están, ¿no? 55, mira, 55 por mil. Níger es con 55. Liberia, 53. Somalia, 52 nacimientos por mil. Países con tasas de natalidad intermedias, moderadas, ¿no? Entre 20 a 40 por mil. Ahí está el norte, en Asia, está el norte de África, son los países musulmanes, justamente, y América Latina. Acá estaríamos nosotros, ¿no? No, el Perú ya bajó, ya no está en 20, ha bajado de 20. Si estuvimos aquí, anteriormente el Perú era 38, estaba en este rango, pero ya disminuyó el Perú. Ahorita el Perú está por acá, estamos menos de 20, ¿sí? Son los países europeos sobre todo. Tasa bruta de mortalidad, no confundir con morbilidad, ¿ya? Es mortalidad. ¿Qué cosa es la mortalidad? También se le define como el número de defunciones, chicos, ¿ya? El número de defunciones, ¿no? Es el número de defunciones por cada 1000 habitantes en un territorio y durante un año específico. Fórmula: tasa bruta de morbilidad es igual a al número de fallecidos sobre el número de habitantes multiplicados por 1000. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa de morbilidad, ¿no? Mira, ve. Menos de 10 por 1000, donde mueren, ¿ok? El Perú está ahí. Ha disminuido bastante el Perú, porque antes el Perú estaba aquí, debería estar en el blanco, pero ha mejorado el Perú, ¿no? Ahora, menos de 15 a 20 por 1000, ¿no? Los rotaditos, mira, africanos. Bueno, pero más de 20 por 1000, ahí están algunos países africanos y algunos países asiáticos también. Ahora, esa tasa de mortalidad hoy ha disminuido bastante, ¿no? Factores que haya disminuido. Bueno, nivel socioeconómico, ¿no? Los países más desarrollados cuentan con tasas de mortalidad estabilizadas en niveles medios bajos. En los países muy desarrollados, las tasas de mortalidad se sitúan a niveles bastante más altos. Bueno, a nivel socioeconómico tenemos, a ver, ¿por qué la gente muere? Por ejemplo, ahorita, chicos, ahorita que estamos en una pandemia. ¿Ah? Mira, esta pandemia no ha discriminado ni condición social, ni condición económica, ni sexo, ni nada. ¿Ok? Pero chicos, hay mucha gente de condición económica alta, incluyendo hasta ministros, hasta presidentes, se han contagiado. ¿Sí? Algunos de ellos han muerto. Gente de la farándula en el Perú se han contagiado. ¿Algunos de ellos han muerto? No, ¿verdad? Porque han ido a la clínica, han ido a hospitales, medicamentos, etcétera. ¿Quiénes están muriendo en los hospitales? ¿Ah? Gente que no tiene nivel económico, gente que llega al hospital, no puede comprar un balón de oxígeno, no puede recargar un balón de oxígeno, no tienen dinero para los medicamentos, etcétera. A ellos les afecta principalmente. Entonces, la tasa de mortalidad, ¿sí? Afecta principalmente a las personas de menores escasos recursos económicos, ¿no? Desgraciadamente es así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos una pastilla, nos automedicamos, ¿no? Y ni siquiera, ojo, nos dicen, esta pastilla usted lo tiene que tomar por mínimo 5 días, hasta 7 días, para que se sane, mate, no solamente al coronavirus, cualquier enfermedad que tengamos, ¿no? Cualquier malestar, por 5 hasta 7 días. Pero por las condiciones económicas que tienen las personas, compran 1, 2, 3 tomas a lo mucho, ya se sienten mejor, ya estamos sanos. No, no estamos sanos, ¿sí? Pero ¿por qué no terminan el tratamiento? Porque cuesta dinero, chicos. O sea, la salud cuesta, ¿ya? Entonces, esos son los factores que vamos a tener, ¿no? O sea, son socioeconómicos, ¿ya? Factores biológicos. Bueno,
obviamente esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita, hablando de la coyuntura, ¿quiénes están muriendo más? Población anciana, ¿sí? Más tasa de mortalidad. A ver, no sé, espero que no, si acá en el colegio alguno de ustedes jóvenes no le haya dado esta enfermedad. Sé casos de que ya esto está llegando incluso a la gente joven. Sí, tengo algunos casos, por ejemplo, que la semana pasada me escribían en el otro colegio, me decían, profesor, la alumna tal, el alumno tal no va a entrar hoy día o esta semana a clase, está con permiso porque está infectado ¿no? de COVID. Entonces, hay que cuidarse. Ya llegó esto, pero ojo, ustedes tienen mayores defensas. ¿Sí? Muchos de ustedes son asintomáticos. ¿Sí? No les va a pasar, no van a pasar a mayores, como si las personas ancianas, ellos son más vulnerables, sus defensas están más bajas. ¿Ok? Ahora, el otro es el entorno urbano rural. ¿Ya? Muy bien, Thais. Sí, la mayoría de los jóvenes son asintomáticos, ¿no? Pero ojo, por eso es que hoy la recomendación es que las personas jóvenes, niños, no salgan a la calle, ¿sí? Porque ellos son los que adquieren el virus de la calle, ¿sí? Como son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, pero lo llevan a casa. Y en casa, si hay adultos, y más aún si hay adulto mayor, ¿sí? A ti no te va a pasar nada, pero estás llevando el virus y podrías contagiar a tus padres, a tus abuelos, a tus tías. Con quienes convivas es adulto mayor y ellos sí son vulnerables. ¿No? Entonces hay que pensar también con quiénes estamos. ¿Okay? Repito, ustedes son sí, asintomáticos, ustedes son más fuertes, tienen mayores defensas, ¿no? Medicamentos de repente por ahí, los paracetamol, etcétera, lo puede calmar, pero piensen con quienes están, ¿no? Claro, ellos son los más vulnerables, ¿no? Pero no en todos. Mira, en mi caso hemos estado así, yo también he estado con esto, ya superé, menos mal, pero igual tengo que cuidarme. Y hemos estado justo en esa semana, chicos, de vuelta así rapidito, ¿no? Mi abuelita que tiene ya 90 años, ha estado con nosotros. En esa semana, en esos 15 días que nosotros estábamos, se supone que le hemos contagiado a mi abuela, ¿sí? Pero nada, no le pasa nada, ¿no? Ya retornó a su retornería y estábamos preocupados porque, no, al menor síntoma, pues, esto, pero chicos, ya pasó cuánto, ya como 2 meses que hemos estado en contacto con ella. Nada, ¿no? Nada. Es inmortal, mi abuelo. Ya, y bueno, otros factores es el entorno urbano y rural, ¿no? Acá hablamos más sobre todo lo que va a dar el efecto de la mortalidad es en esta condición, ¿no? En la zona rural, ¿no? Son donde que menos tienen, por ejemplo, servicios básicos, ¿no? De agua, jabón, bañarse, higiene, ¿no? Etcétera, etcétera. Condiciones higiénicas sanitarias, esto también es importante, ¿no? Para que una población, ¿no? Tenga las condiciones adecuadas de mayor mortalidad, no se enferme rápidamente, etcétera, las condiciones sanitarias, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Perú nos decían cuando empezó la cuarentena, ¿no? Lavarse las manos cada rato con agua y jabón, mínimo 20 segundos ahí en el agua? Chicos, qué paradójico, ¿no? Porque en el Perú, gran parte de la población y en Lima no tiene acceso al agua, ¿sí? Y nos dice 20 minutos bien lavado la mano ahí. Chicos, ¿cómo? Si hay lugares, hay distritos donde que la gente no tiene agua, compra el agua. ¿Ah? Entonces, mira, y esa persona, ¿no? Son los que más riesgo tienen. Claro, si tienes agua, no tienes condiciones higiénicas sanitarias adecuadas, puedes estar ahí. Pero, ¿qué hay con esa gente que no tiene? ¿No? Una deficiente alimentación, por ejemplo, hay desnutrición en esa población. ¿Ya? Bien, acá la tasa de mortalidad, bueno, infantil. La tasa de mortalidad infantil se refiere, pues, allá. Creo que la
A ver, ¿se escucha? Ya, ¿me escuchan ahora, chicos? A ver, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, ya, ok. Ya, continuamos por acá, nos quedan 10 minutos, chicos. La tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Eh, la tasa de mortalidad infantil es, como le dije hace un rato, ¿no? La tasa de mortalidad infantil son aquellos niños, ¿no? Que no van a pasar los 5 años de vida. Sí, mira, dice, representa el número anual de niños menores de 1 año, normalmente 5, pero acá está hablando de 1 año, en un lugar de cada 1000 nacidos producidos en ese año, ¿no? No van a pasar el año de vida. ¿Por qué? Porque ya nacen con una enfermedad, nacen desnutridos, nacen enfermitos, etcétera. No, es triste ver eso, ¿no? Y en el África, bueno, pues hay niños que no pasan los 5 años de edad, ¿no? En el Perú también, ojo, esto es frecuente en el sector sur del Perú, ¿no? La tasa de mortalidad infantil es grande, sobre todo en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Puno, ¿no? Apurímac, esa zona, ¿no? La zona alta sobre todo. La tasa de mortalidad infantil en estas regiones que te digo es principalmente en los niños que fallecen de neumonía, el frío que hace, ¿no? Cuando vienen las heladas, el friaje en esa zona es terrible, ¿no? La temperatura bajo cero y estos niños mueren por neumonía. ¿Ya? Entonces, acá dice, mientras que la tasa de mortalidad infantil en los países desarrollados se encuentra estabilizada en torno al 10%, 1000, o sea que también por más desarrollados también hay muerte, pero mira, de cada 1000, 10. En cambio, en la tasa en algunos países subdesarrollados se encuentra por encima de los 100. De cada 1000, más de 100 fallecen. O sea, estamos hablando de un 10% y aquí de un 1%. ¿Ya? Estas diferencias se establecen debido a las mejores asistencias sanitarias en el momento del parto y en las mejores condiciones de alimentación en recién nacidos y dispersan. Sí, pues aquí, chicos, mira, ve. A ver, obviamente, si tú estás en una ciudad, el parto es en un hospital, ¿sí? Donde que si hay un riesgo que está la vida de la madre o del niño, ¿no? Viene el niño mal, está en mala posición, solución, una cesárea, ¿sí? Y salvan a la vida de la madre y salvan la vida del niño, una cesárea, se acabó. Pero chicos, si esa complicación se diera en una zona rural, donde que el parto no está atendido por profesionales, no hay médicos, ¿ah? Fallece el niño, ¿sí? Y también fallece la madre, fallecen los dos. Y eso es frecuente en los países, en los países subdesarrollados, en las zonas sobre todo rurales. Y en el Perú no es ajeno a eso. Hay una alta tasa de mortalidad, no solamente infantil, sino hay una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Al momento del parto, en el caso de las mujeres, también es una alta tasa. También hay una alta tasa de mortalidad femenina por el famoso cáncer al cuello uterino. ¿Ya? Cuidado, chicas. Las mujeres, sobre todo, ¿sí? Es el 50% de muertes en mujeres es principalmente por este cáncer al cuello uterino. ¿Ya? Y eso está más ligado al famoso virus del papiloma humano. ¿Ya? Cuidado. Este virus del papiloma humano, en Estados Unidos, por ejemplo, veía una información que el 50% de las mujeres está infectado de ese virus del papiloma humano. ¿Ya? ¿Cómo se adquiere? Lo adquieren en una relación sexual. O sea, es una enfermedad, ¿no? De una ITS. ¿Y quién lo contagia? Obviamente el varón. ¿Sí? Pero también hay, ahora, no solamente es por una ITS, una infección de transmisión sexual, sino que también se pueden adquirir eso. Yo he leído de esto, sí, me he informado un poquito del virus del papiloma humano. También hay riesgo de que las mujeres lo puedan adquirir en una ducha pública, también en un sauna, también en las piscinas, también lo pueden adquirir este virus del papiloma humano, ¿ya? Pero quien lo transmite muchas veces es el varón, es en el varón en que genera ese virus del papiloma humano, ¿ya? Es largo este tema para hablarlo, me quedan poquito tiempo, ¿no?
pero hay que tener cuidado. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos o cómo evitan las mujeres este mal, ¿no? Chicas, ¿no? Yendo al médico, o sea, al ginecólogo cada año. Mínimo al año tiene que irse, si es posible 2 veces al año, a hacerse el famoso, el chequeo del Papa Nicolau, ¿no? Se puede prevenir el cáncer, ¿sí? Se puede prevenir el cáncer o se puede curar el cáncer, pero cuando está muy avanzado ya no. Hay muchas mujeres que no van por vergüenza, por varias cuestiones, ¿no? Religión, a veces algunas, ¿no? Pero vamos, el virus te avisa, es asintomático este virus, este cáncer es asintomático. ¿Sabes cuándo te avisa? Cuando te quedan meses de vida, cuando ya no puedes hacer nada, cuando ya está en el cáncer terminal. Ahí recién te avisa de este mal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Recomendable entonces es eso, ¿ya? Y para, bueno, ya creo que ya finalizar, ¿sí? Me queda un poco tiempo. Tenemos la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento poblacional, es decir, el grado de incremento o el grado de disminución de la población. ¿Cómo lo calculamos? Mira, la tasa de crecimiento es la suma de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿sí? Es el crecimiento natural. ¿Te acuerdas que hablamos ya de eso? Sí, adelante. Y la diferencia entre la población y la que entra en un territorio y la que sale, o sea, la tasa de migración, es un periodo real, es el social. ¿No? ¿Cómo calculamos? Mira, ve. La real o la social calculamos. La tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más la inmigración y la emigración. Y esto te debe salir positivo o negativo, ¿no? Entonces, haciendo este cálculo, vamos a ver la tasa de crecimiento. Y en los últimos años, la tasa ha ido así, en incremento, no ha ido disminuyendo. ¿Sí? Quizás a nivel, ¿ya? Quizás a nivel mundial, por esta pandemia, pueda que la población mundial disminuya un poco, pero no se está viendo tremenda, ¿no? Y el otro es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad, ojo, fecundidad es el promedio de hijos por mujer, ojo, es el promedio de hijos nacidos vivos por mujer entre 12 y más años de edad. Ojo, se refiere a la mujer entre 12 y más años de edad, pero ese más años de edad tiene un rango, que es normalmente entre los 45 a 50 años, es en que las mujeres dejan de ser fértiles. Es decir, también esto es relativo de 12 años, porque las mujeres es fértil a partir desde su menstruación, ¿sí? A partir de la primera menstruación, que se llama la menarquía, una mujer puede salir embarazada. Puede. Yo no he dicho que esté preparada, ¿sí? Puede. O sea, ya sus óvulos, ¿no? Sus ovocitos ya están fabricando, sus ovarios, ¿no? Ya están fabricando el óvulo, ¿no? Y si es fecundado, puede, puede ya salir embarazada, ¿ya? Pero ojo, su ovario, su útero todavía no está preparada como para, ¿no? Como para que pueda tener ahí un feto. Por eso que es muy riesgoso, ¿no? En adolescentes ese embarazo. Te he dicho que lo preparado maduramente está entre los 25 y 30 años, ¿ya? Y también, así como tiene un inicio de la menstruación, también tiene un final, ¿no? Que es es relativo eso, ¿no? 40, 45, 42, algunos un poco más, menos, pero tiene un rango de tiempo, ¿no? Bueno, fecundidad por el número de hijos por mujer, ¿no? En América Latina, o sea, en América Central y el Caribe es de dos a 0.39, ¿no? Están entre 2 a 3 hijos por mujer. En América del Sur, ahí está el Perú, está en ese rango, ¿no? Entre 2 hijos por mujer. América del Norte menos de 2 ya. En África, mira, ve, casi 5. África sigue siendo alto el número de fecundidad. Europa creo que es el más bajo, ¿no? 1.58, ¿sí? Menos de 2 hijos por familia o por mujer, perdón. Asia todavía está con 2, ¿no? Países con mayor fecundidad, mira, ve,
Tienes en América del Norte, en América Central, Belice, ¿no? País con menor fecundidad, Cuba, ¿no? Cuba, un país de subdesarrollado, pero tiene alta tasa de educación, ¿no? Mortalidad, etcétera. En América del Sur, Bolivia, y en el norte, Brasil. México, Canadá, en América del Norte. En África, Níger, Mauricio, ¿no? En Europa, Islandia con menor y Polonia con mayor. Y en el Asia, Afganistán con mayor y Japón con menor tasa de fecundidad. ¿Ya? ¿Por qué está en decimal? Está en decimal porque es el promedio. Es el promedio. ¿Por qué? Porque hay mujeres que pueden tener 3 hijos, 4 hijos, hay mujeres que pueden tener un hijo, ¿no? O dos, o tres. Entonces, todo de la población mundial se saca ese promedio, ¿no? Es como que yo diga, a ver, promedio de edad en el salón, ¿no? De ustedes. Algunos tienen 16, algunos ya tienen 17, algunos de repente 15, ¿no? Hay algunos que creo que están ahí, incluso más jovencitos que son de academia, que son selección, estas son de segundo, de primero. Entonces, si yo sumo la edad de todos ustedes y lo divido entre la cantidad que son, me va a salir en decimal también su edad, ¿no? Por eso esto siempre se maneja en decimal, ¿ya? Y bueno, chicos, terminamos con esto, ¿no? ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? ¿Ya? La esperanza de vida al nacer es el promedio de años que espera vivir una persona que nace. ¿Sí? Mira, la esperanza de vida al nacer es el promedio de años que espera vivir una persona o un recién nacido. En el caso de los países más desarrollados, tienen mayor esperanza de vida. Por ejemplo, Japón es el que lidera. Japón a nivel mundial su esperanza de vida es de 83, aunque ahora se hablaba de 85 años, ¿no? Para Japón. En Europa está Suiza, ¿no? También pasa los 80 años. Pero miremos para acá. Sierra Leona, su esperanza de vida es de 50 años, ¿no? La República Centroafricana, 52, igual. Chad, mira, son los países africanos. Su esperanza de vida es entre 50 a 55 años, ¿no? Y los países desarrollados como Japón, Suiza, España, Singapur y bueno, Liechtenstein, Italia, etcétera, todos pasan los 80 años, mira, 80. Profe, ¿y el Perú dónde está? Bueno, el Perú está por los 75, ¿no? Su esperanza de vida del peruano es de 75 años. Bien, chicos, hasta aquí llegamos, ya son las 10:12, ya me pasé 2 minutos. Ya, si hay alguna duda, bueno,